Continuamos con más de nuestra casita de café caliente y también es momento de tocar temas muy interesantes, temas de importancia. Y vamos a hablar acerca del tema central el día de hoy. En alguna ocasión usted ha hablado con su pequeño, con su hijo o con su hija acerca de la muerte. Es un tema bastante controversial que no sabemos a veces cómo tocarlo con los pequeños del hogar y es por eso que el día de hoy en la casa de café caliente decidimos tocar este tema con una experta. Pero antes de eso, veremos una nota para que también usted se vaya adentrando acerca de ese tema. Más temprano que tarde, los niños se acercan a la realidad de la muerte. Algún abuelo, un pariente, el padre de algún amigo. Abordar este tema con nuestros hijos nos resulta un poco difícil. No es fácil ni para los padres ni educadores. Quizás por eso lo dilatamos hasta el momento que nos toca. Sin embargo, se trata de un deber inexcusable. Por tanto, conviene estar preparados a incluir este tema en la formación del menor para ayudarle a enfocarlo con la misma naturalidad con la que le enseñamos otros temas. La muerte es el signo de la finitud. La finitud es aquello que tiene fin o término y está acabando. Finitud tiene que ver con lo limitado y en este sentido, explicarle la muerte a los hijos consiste en hacerles ver que todo empieza y todo acaba. Todas las actividades humanas que comienzan en una hora, en un día, un año o en definitiva en algún momento, también tendrán un final. Hacerle conciencia de esto les ayudará a valorar el aprovechamiento del tiempo. A la hora de hablar con nuestros hijos sobre la muerte, debemos de informarnos, tener las ideas claras y alinear el contenido de mensaje con las líneas generales como padres y educadores que estamos trazando en su vida. U otras cuestiones que también tenemos que tener presente debería de ser el ser muy sinceros, el no agobiar con temas y el estar atentos. Las conversaciones sobre el tema no deben de llevar mucho tiempo. Ten en cuenta que será un tema recurrente y que volverás a ello. Dejar de hablar del mismo y esperar atento a que el mismo vuelva a preguntar o comentar sobre este mismo tema. Y es que lo que los padres queremos es poder hablar de este tema con nuestros pequeños sin perturbar o sin lastimar los sentimientos de nuestros pequeñitos. Pero hoy tenemos una experta para poder platicar del tema y ella es la máster en psicología Stephanie Díaz. Buenos días, doctora. Bienvenida a Café Caliente. Muchas gracias a todos los de la familia de Café Caliente, a todos sus televidentes. La verdad que es un placer nuevamente estar con ustedes y este es un tema que para mí es bastante importante. Es algo que frecuentemente preguntan los papás y sobre todo después de este tema de COVID, ¿verdad? Que muchas personas se han tenido que ver presentadas ante este dilema, cómo hablar con los hijos, con el tema con respecto a la muerte. Y es un tema natural de la vida, pero que realmente muchas veces no nos cuestionamos hasta que toca, ¿verdad? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es la edad o la etapa de maduración en la que se encuentran nuestros hijos, porque no va a ser la misma manera en la que vamos a expresar este hecho a un niño de 4 o 5 años, a un preadolescente de 12 años, por ejemplo. Entonces, ellos entienden el mundo de diferente manera y hay que hablarlo de forma distinta o afrontarlo de forma distinta con cada uno de ellos. En este caso, doctora, hay muchos padres que optan por la opción de decir, como hacerlo un poquito más sentimental y decir, ella se fue al cielo. Se fue al cielo. ¿Es correcto hacer este énfasis en que ya se fue al cielo sin decirle exactamente que la persona ya falleció o ya no está en este mundo con nosotros? Fíjese que es un error común, ¿verdad? Porque a veces queremos utilizar eufemismos para evitar decir las palabras difíciles. Él falleció, él murió, él ya no está con vida, es algo que no es reversible, ¿verdad? Y creo que lo hacen de buena voluntad muchas veces los papás. Sin embargo, es importante que se le hable con claridad, con palabras sencillas, de acuerdo a la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño. Enseñarle qué es la muerte. A veces ellos pudieron haber tenido alguna mascota, decirle así como tal mascota ya no va a volver a la vida nuevamente, pues así igual
cualquier familia que haya sido, con palabras sencillas, pero siendo honestos con ellos. Yo creo que muchas veces subestimamos lo que los niños pueden entender y es importante que ellos conozcan las palabras como tal, ¿verdad? No utilizar eufemismos, aunque parezca que sea menos duro para ellos, porque también eso puede generar problemas. Dígame. Sí, en el caso que estamos viviendo tiempos difíciles por la época de la pandemia con este virus, que se han visto muchísimos muertos, ¿verdad? Fallecidos. Sí, sí. ¿Cuál sería la mejor manera de hablar de la muerte en este caso sobre esta enfermedad? Nuevamente, pensando en qué etapa evolutiva se encuentra, ¿verdad? Me voy a enfocar más, creo, que en niños pequeños, porque generalmente es con los que tienen más dificultad los padres. Con los niños más grandes ellos van asumiendo y van viendo más cosas con más claridad, ¿verdad? Sí. Quizás con los niños pequeños se ocupa más compañía. Explicarle de forma sencilla cómo es que esa persona se enfermó. No necesitamos entrar en tantos detalles, pero que se enfermó, los doctores no pudieron hacer nada más por él o ella, y que esa persona falleció, y que es una parte de la vida también, ¿verdad? Totalmente. Así es. Con palabras sencillas, la verdad. Es importante involucrar a los niños en los diferentes rituales, porque hay personas que tienen, de acuerdo a su religión, un ritual distinto para afrontar la muerte. Los velorios, el entierro. Mucha gente tiene temor de llevar a los hijos a estas actividades, pero la verdad es que es parte del proceso de duelo. Y así es. Cuando ellos miran las cosas con claridad, es más sencillo que lo puedan asumir, porque a veces, como usted decía, ¿verdad? A veces los padres utilizan eufemismos. No, es que tu abuelito se fue a dormir y nunca más regresó, más cosas así. Entonces más bien pueden desarrollar como miedo a dormir. Ya le comentamos a nuestro pequeño, doctora, que esta persona falleció, ya sea su madre, su abuelito. ¿Qué hacemos con la reacción de los niños? Porque hay momentos en que ellos entran en depresión y que se van a encerrar a su habitación y no sabemos qué hacer. ¿De qué manera podemos actuar para poder tranquilizarlos? Ok, una de las cosas que es importante entender de las emociones humanas es que hay emociones que hay que dejarlas, hay que vivirlas. La tristeza, cuando ocurre algo, hay que dejarlo, hay que vivirlo. Las emociones negativas también son importantes. Sí, es verdad que necesitamos apoyo en el sentido de que esa persona sienta que no se queda sola, pero inclusive permitirnos a nosotros mismos como adultos vivir esas emociones y permitir a los niños vivir esas emociones también. Y si nos dice que no quiere hablar con nosotros, que no quiere estar con nosotros, ¿qué hacemos? ¿Nos acercamos o nos alejamos como él nos lo está pidiendo? Le podemos dejar su espacio, ¿verdad? Podemos dejar su espacio, pero con medida. Y es importante tratar de tener una rutina lo más normal posible. Tratar de que no sea un cambio tan brusco para la vida del pequeño. En la medida de lo posible que él pueda sentir un sentido de normalidad. Y poco a poco él va a ir aceptando la compañía. Insistir, pero conocer que tiene como boundary, ¿verdad? El niño, que tiene como cierto límite para aceptar quizás la compañía en ese momento. Doctora, en muchas ocasiones usted lo mencionaba que subestimamos la inteligencia de los pequeños en el hogar. Miran en películas, en series, hasta en dibujos animados acerca de la muerte. Entonces mi pregunta ¿es indispensable hablar de la muerte con los niños o simplemente es un proceso que ellos deben de asimilar con el paso del tiempo? Porque, por ejemplo, a mí, yo conocí de la muerte a los 6 años cuando murió mi abuelo y a mí no me explicaron el proceso de la muerte, sin embargo, ya sabía que era la muerte. Entonces, es como subestimamos a que hay que hablarles con delicadeza, hay que hablarles así o hablarles aquí, pero yo creo que sí es muy importante la frase que mencionó acerca de que subestimamos la inteligencia de los niños. ¿Es indispensable hablar con ellos acerca de esto? Mire que eso no es una fórmula como matemática exacta, ¿verdad? El tema de la psique humana es bien subjetivo, en el sentido de que no todos los niños van a tener esa exposición a la muerte como otros. Por ejemplo, estamos pensando en los niños hondureños,
expuestos a no solamente películas, sino que inclusive noticieros en donde sacan imágenes crudas de personas fallecidas, personas muertas. A diferencia de un niño de primer mundo, donde esas cosas inclusive están bastante limitadas en televisión. Entonces, la experiencia que tiene con la muerte un niño puede variar, no solamente dependiendo de su edad, sino que dependiendo de su entorno social y en cada casa puede variar un poco. Hay personas que inclusive tienen medido el tema de televisión, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no todos van a reaccionar de la misma manera, aparte de todas las influencias que tienen. Depende mucho del entorno, lo van a asumir ¿verdad, con más facilidad, perdón. Depende mucho del entorno, entonces, ¿verdad? También. Depende mucho del entorno, pero también del niño. Individualmente, usted sabe que dentro de una familia hay niños que asumen el tema de la muerte con más facilidad que otros también. Por temas de temor al abandono. Muchas veces, cuando son niños muy pequeños, pueden culpabilizarse por el tema de que alguien haya fallecido, porque su psique todavía no está desarrollada del todo y en ese tiempo suelen ser muy ensimismados. Entonces piensan que todo lo que sucede alrededor tiene que ver con ellos. Puede ser que algún niño haya desarrollado algún sentido de culpabilidad por algo que sucedió que no tiene nada que ver con él. Entonces puede variar de niño a niño dentro de la misma familia, inclusive aunque esté en el entorno. Siempre le vamos también a hacer la invitación a las personas ahí en casita a que si tienen preguntas nos las envíen a través del número de WhatsApp 3182-3948 para que también ustedes puedan informarse acerca del tema y si tienen alguna duda, pues la doctora aquí nos las va a despejar. Bien, doctora, entonces ya sabemos que no tenemos que decirle a nuestro hijo su abuelo se fue de viaje y ya no va a regresar. No tenemos que mentirles porque la manera de decírselo es, bueno, diciéndole la verdad desde un comienzo. Pero yo tengo una pregunta, doctora, y es, a la hora de fallecer esa persona, ¿es correcto que llevemos a nuestros niños a ver el cadáver? ¿Es correcto hacer esto? Si el niño quiere hacerlo y ¿es correcto que lo hagamos o va a impactar muy fuerte en su cabeza? Yo no sugeriría el cadáver, pero sí involucrarlo en rituales que nos ayuden a despedirnos. Creo que eso sí es importante. Que hay personas que hacen la vela, por ejemplo, con el ataúd cerrado, eso está bien, no es necesario que lo vea el cadáver, pero que entienda que ahí está dentro y que lo van a enterrar y que nos estamos despidiendo de él, que es lo más común, ¿verdad? Muchas veces este acercamiento con la muerte no tiene que ser necesariamente con un familiar, puede ser con una mascota, inclusive. Y es más, es sugerible que sea así, porque quizás el impacto puede ser un poco menor. Y ellos van entendiendo ese tema y ya saben cómo es. Aparte de esto, es bueno como prepararlos o explicarles qué va a pasar en estos rituales. Es decir, ahorita vamos a ir a casa de tu abuelita, vamos a estar con tus tíos, tus primos, vamos a despedirnos de tu abuela, que ya falleció, por ejemplo, y vamos a orar por ella. Ya, cuando yo estaba pequeña creo que tuve la misma historia, te voy a decir, sí, es que mi abuelo falleció y sí recuerdo que me llevaron a ver el ataúd y él estaba ahí, pero no me impactó, no sé si eso es normal o si está bien o qué sucedió, si tenía que asustarme, si está bien que lo vi normal, no sé, era una niña realmente. ¿Cuántos años tenía usted? Tenía como 5 o 6 años. Estaba pequeña. Sí, estaba pequeña. La verdad es que no todas las personas reaccionan de la misma manera. Pueden haber reacciones un poco diversas, ¿verdad? Dentro de la media. Pero qué bueno que en ese sentido sus papás le involucraron, ¿verdad? Para despedirse de su abuela, y me imagino que también eso le ayudó a usted a no tener dudas de que era la muerte y muchas de esas cosas. No todos los niños son así, niños que son más sensibles. Y sí se pueden asustar o pueden tener temor, ¿verdad? Les puede chocar. Doctora. Yo no lo sugeriría realmente. En el caso suyo fue una respuesta positiva, digamos, ¿verdad? No tuvo efectos adversos, pero yo no lo sugeriría realmente, así como ve el cadáver, más que se haya involucrado en el ritual como tal.
Doctora, en aspectos de sensibilidad, como usted lo acaba de comentar, cuando nosotros como padres queremos hacer un poco menos el dolor, ¿es correcto que hablen con otros términos como para suavizar un poco la muerte? Como decir en otros términos que ya falleció el familiar. Fíjese que habíamos hablado un poquito del tema de los eufemismos y creo que no es positivo, porque inclusive hay personas que dicen, no, que Dios se lo llevó, y entonces el niño crece con un cierto resentimiento hacia la figura, ¿verdad?, de Dios. ¿Por qué? Si se llevó, entonces Dios no es bueno porque se llevó a alguien que yo amaba, cosas así. O que se durmió, entonces empieza a tener temor a dormir, terrores nocturnos, cosas así. No es positivo. Se le puede hablar con palabras sencillas, pero siendo honestos también, y creo que sobre todo cuando son los niños un poquito más grandes es aún más necesario que se le hable con las palabras como son, para todo. También si tienen presente la religión, se puede incluir este tipo de relaciones, ¿verdad? ¿Cómo así? Perdón. O sea, si es una familia creyente o tiene algún tipo de religión que la profesan, ¿pueden incluir la relación con la religión? Sí, el tema de la religión, la verdad es que respetando todas las idiosincrasias que las personas tengan, la mayor parte de las religiones generan un sentido de confort con el tema de la muerte, la mayoría. El budismo, por ejemplo, entendido de que ya la persona ya no está sufriendo más, pasa a ese nirvana, ¿verdad? Entonces no existe ni infierno, ni cielo, ni nada, sino que es una tranquilidad. El tema del cristianismo, en el que se entiende que después de la vida existe el cielo y la felicidad eterna. Entonces creo que genera bastante sentido de paz si la persona tiene una religión. Entonces el tema de la ansiedad se ve disminuido en ese sentido. Doctora, ya para finalizar, para cerrar con esta entrevista, regálenos sus redes sociales y números telefónicos para que también todas las personas que tengan alguna duda puedan abocarse a usted. Perfecto. Bueno, el 88-83-5420, 88-83-5420, Virtual Help en Instagram y Facebook, la misma página web virtualhelpgroup.com, y nos pueden encontrar en Clínicas Millennium en Colonia Tepeyac, como Virtual Help también. Bien, doctora, muchísimas gracias por aportar el día de hoy esta información tan importante para nuestros televidentes. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Igual. Con esto concluimos el tema central del día de hoy. Esperamos que esta información le haya funcionado, que la tome en cuenta si usted está pasando por una situación como esta o si conoce a alguien que que está pasando por ella. En este momento, pues nosotros nos vamos a ir con nuestro querido chef a ver qué nos tiene, así que nos vamos con usted. Ya huele rico, ya huele chef rico, Eduardo. querido chef. Vamos con él.